Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos una vez más la bendición de comenzar este día en tu presencia, Señor. Gracias, Dios del cielo, por un día más que nos regalas. Un día más para adorarte, para servirte, para obedecerte, para consagrar nuestras vidas a ti, Señor, como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Ese es el culto racional que a ti, Señor, te agrada. Gracias, Dios del cielo, gracias. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte, Señor? ¿Cómo no glorificar tu santo, tu precioso nombre, Señor? ¿Cómo no rendir nuestras vidas delante de tu presencia, Señor? En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre, Señor. Gracias, Dios. Gracias por todos aquellos que están allí conectados a través de las plataformas. Te pedimos, Señor, tu bendición. Te pedimos tu dirección, Señor, y tu provisión. Danos hoy nuestro pan en este día, Señor. El pan físico, el pan espiritual, bendito Dios del cielo, porque nosotros, Señor, somos tu pueblo, somos ovejas de tu prado. Por eso entramos, Señor, por tus atrios con alabanza, Señor, glorificando tu nombre, Señor. Oh Jehová, de mañana me presentaré delante de ti. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Oh Jehová, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, Señor, confiadamente en tu misericordia y en tu favor. En el nombre precioso de Jesús, bendice a todos los que están allí, Señor, en los diferentes lugares, en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia, en Pensilvania, Señor, en Ecuador, en Perú, en Venezuela, Señor. Allí en Centroamérica, Señor, bendice, Dios de la gloria, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, en este día. Háblanos, Señor, por medio de tu bendita palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Muy bien, familia, qué bueno estar de nuevo con ustedes en este tiempo devocional, Cita con Jesús. Bueno, hemos venido estudiando la carta del apóstol, primera carta del apóstol Pedro. Carta universal del apóstol Pedro. Así que esta mañana vamos a enfocarnos en el tema, en el capítulo 5 de esta carta, y tiene que ver con la iglesia, una iglesia viva. Hemos venido hablando de varios aspectos que el apóstol Pedro toca a través de esta importante carta, y hoy pues vamos a hablar de esa iglesia. Hemos hablado de la esperanza viva, hemos hablado del fundamento vivo, del testimonio vivo, y hoy vamos a enfocarnos en hablar de una iglesia viva, una iglesia santa, una iglesia gloriosa, una iglesia que Dios, la iglesia que Dios quiere y nos da los elementos y las herramientas necesarias para que nosotros podamos pues entender realmente el caminar con Cristo y poder poner en práctica los consejos y las recomendaciones que el apóstol, en este caso el apóstol Pedro, pues nos sugiere que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, nos introducimos hoy en el capítulo 5 de esta carta y vemos ahí varios aspectos que el apóstol Pedro expresa y que son, vuelvo y repito,
Importante tenerlos en cuenta porque este mensaje fue para la iglesia de este tiempo y para la iglesia de todos los tiempos. Y nosotros hacemos bien en considerar lo que la palabra del Señor manifiesta a través de este apóstol, este importante hombre de Dios. Dice allí el capítulo 5, en el versículo 1, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces, ahora Pedro aquí está dirigiendo su atención a quienes, a los líderes de las iglesias, a los pastores, a la gente que está en autoridad en la iglesia. Dice ahora, él está dirigiendo ese mensaje no a la feligresía directamente, sino a los que están en el puesto de liderazgo. Y les da una instrucción, les ordena que sean ¿qué? Humildes. Importante esta característica que hubo también en Cristo. Dice allá pues, el apóstol Pablo también nos habla que haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Jesucristo, el cual siendo Dios, igual a Dios, no estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre y en la condición de hombre, tomó forma de siervo y estando en la condición de siervo se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y la muerte en la cruz. Dice que en nosotros debe haber ese mismo sentir que hubo en Jesucristo. Este es un llamado al liderazgo de la iglesia, un llamado a todas las personas que sirven al Señor, porque a veces nos podemos llenar de un orgullo espiritual, pensando de que porque ya tenemos al Señor y que le servimos al Señor, entonces somos mejores o superiores a los demás. Y entonces viene el orgullo y la arrogancia en muchos líderes cristianos. Aquí está hablando de la humildad, ¿sí? Dice el apóstol Pedro, dice ruego a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Bueno, los que están en autoridad, los que están en liderazgo, los que ya han alcanzado, supuestamente tienen que haber alcanzado la madurez y que ahora tienen la suficiente formación, la suficiente capacidad de guiar a otros, de enseñar también a otros, ¿sí? Y entonces les recomienda y les ordena que sean humildes, 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 como el mismo Señor Jesucristo nos ordena. El Señor Jesucristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, dice en el versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no contendiendo, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces vemos aquí en estos versículos cómo el Señor sigue insistiendo acerca de la humildad. ¿Sí? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y finalmente en el verso 6 y 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, vemos aquí cómo el apóstol, en este caso Pedro, habla a los ancianos, habla a los dirigentes, habla a los pastores, ¿sí? Entender que no son ellos reyes sobre el pueblo, no son jefes sobre el pueblo, son servidores, ¿sí? Y por eso habla de la humildad como característica, como la impronta que debe haber en el líder espiritual, en la persona que sirve al Señor. Entonces, dice que los pastores no llegamos a esa condición de ser jefes
autoritarios sobre la iglesia. Servimos al príncipe de los pastores. Nosotros servimos al príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo es el príncipe de los pastores. Servimos al Señor Jesucristo, ¿sí? A Él es que servimos. Entonces dice allí varios aspectos, ¿sí? Dice aquí la palabra de Dios: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cuál es la grey? El pueblo, el rebaño, los discípulos, que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, no por imposición. Porque es que a veces se ve al interior de las congregaciones un abuso de autoridad, donde a la gente se le manipula, donde a la gente se le subyuga, se le domina y se le ordena, ¿sí? Y es prácticamente una dictadura lo que a veces se da al interior de muchas congregaciones. Entonces dice allí: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. A veces la manipulación va hacia ese punto, hacia la manipulación en lo económico, en la imposición de cargas onerosas para la gente. Entonces dice que no por fuerza ni por ganancia deshonesta, ¿sí? Sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo nuestro cuidado, ¿sí? Y repito, el abuso de autoridad a veces, bueno, está muy frecuentemente en muchas congregaciones y la gente es subyugada, a la gente se le imponen pesadas cargas, se les ordena como si fueran borregos, ¿cierto? El hacer cosas que a veces, muchas veces, no están de acuerdo a la palabra del Señor, no están consignadas en la palabra del Señor, porque hay una manipulación. En este tiempo donde se habla tanto del evangelio de la prosperidad, esas cosas sí que se ven, ¿sí? De una manera persuasiva muchas veces, o de otra manera es impositiva, que le ponen pesadas cargas al pueblo. Entonces dice allí: no teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino cuidando de ellos, siendo ejemplo de la grey. ¿Y qué pasa si esto lo hacemos? Dice allí: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, cuando vuelva el Señor Jesucristo, ¿cierto? Que es el príncipe de los pastores, dice que los que han actuado correctamente, dice, recibiréis la corona incorruptible de gloria. La corona de gloria, la corona y los galardones, en este caso la corona de gloria, está destinada para aquellos siervos y siervas, pastores, líderes espirituales que han cuidado del rebaño de esta manera, ¿sí? Que han cuidado con amor, que han cuidado con dedicación, con humildad, no señoreándose, no alardeando ser superiores a los demás. Dice que Él tiene reservada la corona de gloria, ¿sí? La corona de gloria. Dice, igualmente, hay una recomendación a los jóvenes. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad y revestidos de humildad. Y vuelve y enfatiza la humildad. Entonces el mensaje está dirigido a una iglesia, no a unas bancas, no a unas columnas, no al edificio, a la iglesia. Y está compuesta por muchos miembros. Recuerde que el cuerpo de Cristo es la iglesia y está conformada por muchos miembros, por varios miembros. Y cada miembro tiene una función específica. Y en una iglesia hay jóvenes, hay adultos, mayores, hay jóvenes, hay niños, y cada uno ocupa un rol importantísimo entre la iglesia. Y se dirige a los jóvenes para que los jóvenes sean que estén sujetos a los ancianos, que respeten a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Bueno, aquellas personas que por el tiempo de estar en la iglesia, pues han alcanzado un testimonio y se merecen respeto por la edad y sobre todo también por el servicio. Porque puede haber ancianos dentro de la iglesia, considerando ancianos que pueden ser jóvenes, gente que comenzó muy temprano
a muy temprana edad en su vida cristiana y han tomado las cosas en serio y han crecido, han avanzado hacia la madurez. Esos se consideran ancianos, ¿sí? Y que pueden guiar a otros, que pueden pastorear a otros, que pueden ser mentores para los jóvenes. Entonces está recomendándole a los jóvenes que deben estar sujetos a los ancianos y todos también sumisos unos a otros, someteos unos a otros en el temor de Jehová, en el temor de Dios. Y finalmente dice, revestidos de ¿qué? De humildad, humildad. Entonces dice, porque Dios resiste a la persona soberbia. Esa persona soberbia es la que se cree que está por encima de todo el mundo, que se cree el más importante y que se cree Dios, se señorea. ¿Sí? Dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. O sea que hay una recompensa, una bendición, una bienaventuranza para la persona que es humilde. El Señor por eso dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, la humildad tiene que estar allí como ese sello característico de la persona que sirve al Señor. Y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Sí? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Sí? Qué importante. Cuando nosotros normalmente decidimos o nos resistimos a humillarnos delante de Dios, vamos a terminar humillándonos delante de las personas, delante de los hombres. Pero cuando nos humillamos, perdón, y nos rendimos delante de Dios, dice que Él nos exalta, Él nos levanta cuando fuera el tiempo necesario. En el verso 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Entonces los pastores debemos de ser conscientes de que somos los guías, ¿cierto? Los guardianes de las ovejas. Y que las ovejas no son nuestras. Es la grey del Señor, no nuestra. No es mi iglesia, es la iglesia del Señor. No es mi congregación, es la congregación del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que esa iglesia fue comprada. Esa oveja fue comprada por un precio, por el precio de la sangre del Cordero de Dios. No fue su sangre como pastor que se derramó para la salvación de esa persona. Entonces, tal como escribió el apóstol Santiago, los que enseñan la palabra del Señor recibirán un juicio más severo, ¿sí? Un juicio más severo. ¿Por qué? Porque el que tiene la autoridad tiene la responsabilidad. El que se le ha delegado la responsabilidad, la autoridad, perdón, tiene la responsabilidad de hacer las cosas bien. Entonces, nosotros debemos servirnos unos a otros, ¿sí? Honrarnos unos a otros y de esa manera honramos al Señor. ¿Sí? De esa manera honramos al Señor. Entonces, seguimos avanzando entonces. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sí? Entonces, vamos al versículo 8. Versículo 8. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sí? Toda ansiedad. El ministerio produce ansiedad. ¿Sí? Porque a veces pues, la gente no toda entiende las cosas. Hay gente que es madura, hay gente que son como niños, como los corintios. Hay rivalidades, hay pleitos, hay celos, hay cantidad de cosas y a veces eso produce ansiedad en la vida del líder, del pastor. Y entonces aquí nos recomienda, en este caso, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, ¿sí? Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sí? Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, ¿sí? Entonces, dice, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, porque Dios resiste a los orgullosos, pero muestra su favor, su gracia a los humildes, ¿sí? Por lo tanto, muéstrense que siempre humildes bajo la poderosa mano de Dios para que Él sea el que no se exalte cuando fuere tiempo. Entonces, el orgullo debe de desaparecer, ¿sí? Para que el poder de Dios, para que pueda venir el poder de Dios a manifestarse en nuestra vida. El poder de Dios no se manifiesta en la vida de muchos creyentes, de muchos siervos de Dios, porque el orgullo está opacando, está impidiendo que el favor de Dios y que el poder de Dios se manifieste en su vida. Es decir, el orgullo debe desaparecer para poder venir delante del Señor y esperar en Él, esperar que el poder de Dios se manifieste. Entonces, nos recuerda que el enemigo de nuestras almas está siempre buscando alrededor personas. ¿Para qué? Para devorar. Para devorar. Perdón. Para devorar. Entonces dice, ten cuidado, ¿sí? Porque el adversario, recuerden que nuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y nos dice, tengan cuidado, no hagas lo que hace, pues llegarás a ser como él. ¿Sí? Llegarás a ser como él. Entonces debemos resistirlo. No podemos enfrentarnos en un combate con él. ¿Cómo se resiste al enemigo? ¿Cómo se resiste al diablo? Recordemos, cuando Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu para ser probado, tentado. Entonces dice allí que el enemigo le probó, le tentó en 3 ocasiones. Y el Señor no se puso a pelear con él, ni a maldecirlo. El enemigo usó la palabra, usó las promesas del Señor, porque él conoce la Biblia, él conoce la palabra del Señor. Pero el Señor le respondió y le resistió. Escrito está, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, ¿cierto? Siempre estaba presente el escrito está. Es la mejor manera de resistir al diablo. No es agarrándose a las ofensas ni a las palabrotas con él, como mucha gente lo hace. ¿Sí? Recordemos que el ángel Gabriel, cuando disputaba el cuerpo de Moisés, dice que no se atrevió a proferir juicio ni condena contra el enemigo. ¿Cuáles fueron las palabras del ángel, el arcángel? Jehová te reprenda. ¿Sí? Jehová te reprenda. Eso fue lo que le di. Entonces debemos tener cuidado de no caer en esa provocación, porque el enemigo provoca y él quiere que usted se agarre a pelear con él. No, no pelee con él, resístale. ¿Cómo le resiste? En obediencia, obedeciendo a Dios, obedeciendo su palabra, recordando la palabra del Señor. Recordemos que Satanás es un enemigo que está vencido, fue vencido en el Calvario. Y usted tiene que recordar esa victoria que Jesucristo conquistó en la cruz para usted y para mí. Pero muchas veces perdemos de vista eso y queremos nosotros como resolver el asunto enfrentándonos con el enemigo. El enemigo es un enemigo astuto. Él tiene poder, pero no tiene autoridad. Usted tiene la autoridad. ¿Sí? Usted tiene autoridad. Esa autoridad que Jesús ganó. Recuerde que el Señor conquistó, exhibió públicamente a todas las potestades, a todos los principados, los exhibió públicamente, los avergonzó públicamente, ¿sí? En la cruz del Calvario. Y usted y yo tenemos que apropiarnos de esa gran victoria, tenemos que apropiarnos de esa verdad y tenerla fresca para que cuando venga el enemigo a querernos chantajear, a querernos meter miedo, usted recuerde, el escrito está.
¿sí? El escrito está. Entonces debemos resistir al enemigo, al igual que nos resistimos ante cualquier tentación. ¿Sí? Porque Él viene a provocar, Él viene a fastidiar y a provocar. Entonces nuestra vida está siempre en la mano de Dios, no nos podemos olvidar de eso. No hay maldición que pueda a usted afectarle si usted no le permite, si usted no lo permite. Pero si usted pierde de vista las promesas del Señor, pierde de vista su linaje, pierde de vista su nueva posición en Cristo, seguramente el enemigo le va a vapulear y le va a hacer creer cosas y va a terminar matándolo, va a terminar, porque a eso vino, matar, robar y destruir. Entonces debemos resistirlo, al igual que nos resistimos a cualquier cosa que nos hace daño. Si a usted le diagnosticaron alguna enfermedad, diabetes, que tiene que cuidarse y privarse de ciertos alimentos, de la manera como usted lo rechaza ese alimento, usted tiene que también pararse firme y rechazar. No, eso me hace daño. Eso no lo voy a comer porque me hace daño. Tengo una condición que me impide comer esos alimentos. De esa misma manera, de la manera como resistimos la tentación, debemos resistir al enemigo. Que nuestra vida está en las manos de Dios y podemos confiar plenamente en Él, en su palabra, en sus promesas. Y entonces cuando ya hemos vencido, ¿cierto? Y hayamos resistido al diablo, ¿qué viene? Viene la bendición de Dios. Cuando el Señor resistió al enemigo en el desierto en 3 ocasiones, con el escrito está, dice que luego vinieron ángeles y le servían. ¿Sí? Vinieron ángeles y le servían. Entonces, dice que debemos resistirlo, resistirlo, resistirlo en todo momento. ¿Sí? Dice, al cual resistid firmes en la fe. Firmes en la fe. Y dice, sabiendo que los mismos padecimientos, los que usted está sufriendo en este momento, los está sirviendo millones de personas en el mundo. De gente que le está pasando peor, en situaciones más difíciles que la suya. Pero a veces pensamos que solo a nosotros nos pasan las cosas. ¿Sí? Sean prudentes y manténganse atentos porque su enemigo, el diablo, él anda como león rugiente, buscando alrededor a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes y hagan de frente. ¿Sí? Y sepan que en todo el mundo los hermanos están enfrentando las mismas situaciones, los mismos sufrimientos, las mismas pruebas. A veces usted está quejando de la casa donde vive, donde millones de personas que no tienen hogar. Usted está quejando de la cama donde duerme, donde mucha gente tiene que pasar la noche en un parque, en una acera, en un andén, ¿sí? A la intemperie. Se está quejando del trabajo que tiene, cuando hay millones de personas que no tienen un trabajo. Usted tiene un hogar, una familia, una esposa, unos hijos, y se está quejando de todo lo que Dios le ha dado, cuando hay gente completamente sola en este planeta. ¿Sí? Entonces dice que usted y yo debemos recordar y tener presente que esos mismos padecimientos, esas mismas pruebas que usted puede estar sufriendo y enfrentando en este momento, lo está sufriendo mucha gente en el mundo. Eso no es para consolarse y resignarse y conformarse a la situación, sino para que usted entienda de que debe ser agradecido por lo que Dios le ha dado y tener la constancia y la perseverancia de que un día eso también va a pasar, ¿sí? Dice allí, pero el Dios de toda gracia, en Cristo Jesús nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará y afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. ¿Sí? Ese sufrimiento es breve. Bueno, va a ser breve en la medida en que nosotros asimilemos la enseñanza, en la medida en que nosotros tomemos la decisión de cambiar, en la medida que nosotros tomemos la decisión de renunciar a aquellas cosas que de pronto nos han conducido a ese problema.
Si usted no renuncia a eso, si usted sigue abriendo puertas, pues el enemigo va a estar allí y usted no va a salir de esa situación. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel no era para que atravesara el desierto, perdón, en 40 años. ¿Sí? ¿Por qué tardaron 40 años? Por tercos, por rebeldes, porque no le creyeron al Señor, porque perdieron de vista las promesas, porque se pusieron a ver las circunstancias, porque anhelaron la antigua vida de Egipto y querían volver a Egipto. Salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones y por eso dieron vueltas en el desierto durante 40 años. 40 años. Entonces, dice que en ese proceso del sufrimiento, de la prueba, ¿sí? Dice que recordemos que Jesucristo, que nos llamó a su gloria eterna, nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, a fortalecer, a establecer después de un breve tiempo, de un breve sufrimiento. Entonces dice allí la palabra del Señor en el verso 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo le va a resistir? Al cual resistir estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona, os afirma, os fortalece y establece. ¿Sí? A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, y vemos que finalmente el apóstol Pedro se despide. Da un saludo final, que importante. Dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, Marcos, mi hijo, os saluda. Saludaos unos a otros con ósculo santo, es decir, con respeto. Con ósculo santo, con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que están en Jerusalén. Amén. Entonces, finalmente, vemos que la despedida es muy corta, muy breve, pero muy tierna, muy amorosa. ¿Sí? Se menciona a varios personajes ahí, se menciona como a Silvano, que es el mismo Silas, ¿sí? A Marcos y a toda la iglesia que está en Roma, la iglesia de Babilonia, ¿sí? Se menciona allí. Es el sufrimiento que podemos padecer es real y debemos esperarlo, debemos superarlo, pero no quiere decir que perdamos la esperanza. Estuvimos hablando de la esperanza viva el día lunes, la esperanza viva. Pues el sufrimiento, el día sábado, pues el sufrimiento puede ser usado para la gloria del Señor, recordemos. Por eso dice: bienaventurados sois cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? La prueba cumple un papel importantísimo en la vida del creyente, pero debemos saberlo para poder soportarla, para poder enfrentarla con decisión, con altura, no renegando, no maldiciendo. ¿Sí? Pues el sufrimiento puede ser y será usado siempre para la gloria del Señor, para que la gloria de Dios se manifieste. Por eso el apóstol Pablo decía que él se gozaba, y se gozaba más bien en las debilidades que en las fortalezas. Y por eso, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? Cuando soy débil, soy más fuerte, porque es el poder de Dios que se va a perfeccionar. Entonces, ¿cómo responderemos cuando llegue la prueba o el sufrimiento? ¿Cómo está actuando usted? ¿Cómo está respondiendo? ¿Cómo está comportándose en medio de la prueba? ¿Y cómo se comporta usted cuando vienen pruebas o sufrimientos a su vida?
¿sí? Porque mucha gente se deprime y mucha gente se aleja antes de Dios. No quiere saber nada de Biblia, no quiere saber nada de congregarse, ¿sí? Porque el enemigo les pone ese engaño. Mire el engaño hasta dónde llega, que usted alejándose de la iglesia es que se le van a solucionar los problemas. Alejándose de Dios es que se le van a solucionar los problemas. Puede haber venido sobre su vida y haber llegado a su vida un diagnóstico de una enfermedad grave, de una enfermedad complicada en su vida. Pero si usted se aleja de Dios y se deprime, el enemigo le va a consumir, el enemigo le va a destruir, la enfermedad lo va a destruir. Pero si usted se respalda en las promesas de Dios y va a comenzar a luchar la pelea de la fe, a fortalecerse en el Señor y en su fuerza, entonces usted va a vencer esa dificultad. Usted va a pasar esa prueba y va a salir de esa prueba más fortalecido que nunca. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está respondiendo y cómo va a responder ante las pruebas que ven? Entonces, no nos rebelamos contra Dios y nos volvemos al mundo. Hay gente que lo hace así, se rebelan contra Dios y se vuelven al mundo. ¿Sí? Como quien dice, ya todo se acabó y entonces dan todo por perdido. O simplemente vamos a caminar aferrados a Dios, a su palabra, a sus promesas, teniendo siempre presente que el Señor prometió estar con nosotros cuando estemos en el fuego, cuando estemos en la inundación. Él va a estar con nosotros. Cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. Yo estaré contigo. El Señor prometió su presencia. Irá con nosotros y nos dará descanso. ¿Sí? Entonces vamos a caminar siempre aferrados a Dios, pase lo que pase, a las palabras del Señor, a las promesas del Señor. Entonces debemos vivir para Dios sin importar las circunstancias, sin importar lo que pase, sin importar lo que diga la ciencia, lo que digan los médicos. Dios está por encima de todo. Y Él prometió, ¿cierto? Él prometió para nosotros una vida abundante, una vida con propósito, una vida con sentido, una vida realizada. Eso fue lo que Él prometió. Y a eso es que tenemos que apuntarle nosotros. Bueno, ahí están todos los fundamentos, todas las recomendaciones que el apóstol Pedro, en este caso, nos da a la iglesia, pero a una iglesia viva, a una iglesia dinámica, a una iglesia que confía plenamente en su pastor, en el príncipe de los pastores. ¿Sí? Entonces, este mensaje es para todos, para los líderes, para los pastores, para los feligreses, para los ancianos, para los jóvenes, para todos. Así que somos esa iglesia viva y que tenemos que demostrar nuestra vitalidad creyéndole a Dios, a su palabra y a sus promesas. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia infinita, Señor. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que nos lleves a recordar, bendito Dios del cielo, estas palabras que el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pedro, Señor, dirige a la iglesia, Señor, en todos los tiempos, para que ya no seamos, bendito Señor, oh Dios del cielo, engañados, Señor, por el enemigo. Gracias, Dios del cielo, porque tú, Señor, nos muestras tu amor y tu misericordia, aún en medio de las pruebas y de las situaciones, Señor. Tú dices que cuando pasemos, Señor, por las aguas, no nos anegará, ni la llama arderá en nosotros, porque tú eres el Santo de Israel. Tú diste a Egipto y a Etiopía por nuestro rescate, Señor. Tú nos diste, Señor, a tu Hijo, Señor, y lo enviaste para salvarnos, para rescatarnos de una vana manera de vivir, Señor. Por eso llévanos, Señor, oh Dios del cielo, a ser obedientes, a ser humildes, sobre todo, Señor, de corazón, para que hallemos descanso para nuestras almas, Señor. Gracias, Dios del cielo. Sabemos que tú resistes al soberbio, al orgulloso, Señor, pero tú das gracias a los humildes, Señor. Llévanos cada día a humillarnos bajo tu poderosa mano, para que tú nos exaltes en el tiempo propicio, Señor.
Eche toda ansiedad hoy sobre el Señor, ¿sí? Porque Él es el que cuida de Él. Él es el que cuida de tu vida, porque Él tiene cuidado de tu familia. Sed sobrios y velad, velad, velad en oración, porque el adversario, el diablo, anda alrededor tuyo, de tu casa, de tu familia, porque Él quiere devorar. Él vino a matar, robar y destruir. Pero el Señor Jesús vino a darnos vida y vida abundante. Gracias, Dios del cielo. Gracias, Señor. El Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer para que sigas disfrutando de la vida abundante. A Él sea la gloria, imperio por los siglos. Gracias, Dios del cielo, te damos, Señor, en esta mañana, por tu bendita palabra, Señor. Permítenos aferrarnos, arraigarnos en ella y apropiarnos, Señor, de la victoria que tú ya obtuviste allí en la cruz, Señor. Gracias por los padecimientos que sufren nuestros hermanos en todo el mundo, Señor. Permíteles entender, Señor, el papel que representa y que juega la prueba, Señor, en sus vidas, para que soporten, Señor, y para que resistan en oración, para que, oh Dios del cielo, se revistan de la fe, Señor, confiando en ti, en tu palabra y en tus promesas, para que entonces, Señor, oh Dios del cielo, sean fortalecidos, sean establecidos, Señor, como tú lo prometes aquí en tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesús, bendice el resto de este día, Señor. Amén, y amén, y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente. Recordarles que todos los días de lunes a viernes tenemos un tiempo de intercesión a través de la plataforma Teams. Envíenos sus peticiones y con mucho gusto estaremos orando por sus necesidades. Que Dios les bendiga rica y abundantemente y nos vemos 6 de la tarde. Bendiciones.